Muy buenas noches, iniciamos especiales del tercer canal cuando son las 8 de la noche. Y discutimos esta noche lo que ha sido el tema del día y el tema del fin de semana. Las FARC, en carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz, para la JEP, aceptaron el magnicidio, es decir, haber asesinado a Álvaro Gómez Hurtado, a Hernando Pizarro León Gómez, el hermano de Carlos Pizarro. También aceptaron el magnicidio de el profesor Chucho Bejarano, del general de la República Landazábal Reyes y de un líder del Magdalena Medio, Pablo Guarín. Emilio Guarín. Emilio Guarín, más exactamente. Pablo Y para Emilio hablar Guarín, del tema, de ese tema, que a todos nos sorprendió, ese reconocimiento por parte de las FARC, creo que es obligado a hablar, discutir con el querido colega Jorge Gómez Pinilla, quien precisamente este año, hace pocos meses, publicó su investigación periodística de varios años denominada Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Él en el libro esboza una tesis sobre quién o quiénes y por qué estaban detrás del asesinato de Álvaro Gómez, una tesis que no contemplaba en el momento de escribir su libro que fueran los autores las FARC. Es más, Jorge se mantiene en el dicho de que aquí hay un gato encerrado con esa declaración que hacen las FARC. Por otro lado, gente dice, bueno, ahora que las FARC dicen, según ellos, la verdad, nadie les cree. Entonces, ¿en qué estamos? Pero precisamente en este momento de la noche saludo a Jorge Gómez Pinilla, mi colega, querido colega. Jorge, muy buenas noches y gracias por estar aquí en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Holman, muchas gracias por la invitación y pues sí, estoy muy interesado en hacer mis planteamientos frente a una situación muy extraña que yo considero traída de los cabellos, o como digo en mi columna del próximo miércoles, es una versión delirante. ¿Por qué? Porque la investigación que yo hice durante más de 10 años, no por ningún lado veía yo la supuesta participación de las FARC. En el año 2012 yo ya había analizado un documento que presentó José Obdulio Gaviria sobre un libro que supuestamente le entregó un guerrillero en el aeropuerto de San José del Guaviare y que aparecía como la gran revelación. Inclusive lo estaba vendiendo por internet y yo se lo compré por internet porque tenía mucha curiosidad de eso. Y ahí descubrí que en la misma edición del libro aparecía una serie de ítems y mencionaba tiro fijo se refiere a la participación de la FARC. Y por lo que yo pude averiguar, inclusive con gente de inteligencia militar en el ejército, pues parece que más bien eso es un documento apócrifo al que, digamos, era un documento que sí tenía validez, pero le incorporaron los elementos que permitieran pensar que las FARC habían tenido una participación en eso. A mí me llama la atención que en este momento José Obdulio Gaviria está tan callado cuando fue él el que dio a dar ese documento. Y fuera de eso, no veo de dónde más se puedan agarrar las FARC para decir que fueron ellas las que asesinaron a Álvaro Gómez. Entonces, Jorge, en este momento de nuestra entrevista, contémosles a los colombianos, a quienes se están sumando en este momento a la transmisión del tercer canal, ¿cuál fue su tesis? ¿Cuál es la tesis que usted esgrime en su libro? Y después de que nos cuente esa tesis, veamos en dónde, por qué se cae la versión de las FARC o por qué, en dónde tendría asidero la versión de las FARC, según lo que a mí me comentan. Adelante, Jorge, ¿cuál es el resultado de su investigación? No, en resumen,
se puede decir que unos militares contrarios al gobierno de Ernesto Samper y que querían sacarlo, eh, invitaban muy a menudo a Álvaro Gómez a reuniones para analizar la situación política del país. En esas reuniones, en algún momento le llegaron a plantear a él, eso lo cuenta un artículo de Semana, que si él estaría dispuesto a asumir la cabeza de una junta de transición después de sacar a Ernesto Samper. Ellos no sintieron que les dijera que no, ni que sí, pero que, o sea, les pareció que había una especie de aprobación tácita de esa idea. Entonces, también en algún momento yo entrevisté a Miles Frechet, me fui a entrevistarlo hace 3 años a Washington, y con base en las cosas que él me contó, él me habló de alguien que fue a visitarlo a preguntarle qué opinaría el Departamento de Estado. No me quiso revelar quién fue esa persona, porque él me dijo al comienzo de la entrevista, hay secretos de Estado que no le puedo revelar. Lo que quiere decir que él podía hablar de situaciones generales, pero no dar nombres, o nombres de militares o esas cosas. Pero yo la impresión que me llevé producto de esa reunión es que alguien enviado por Álvaro Gómez, que me dio la impresión de que debía ser como un empresario, porque él tuve la impresión de que no era un político, como un empresario, alguien que según Mike Frechet tenía amplio reconocimiento nacional, le preguntó que qué opinaría el Departamento de Estado, o sea, los jefes del embajador, de hacer un golpe contra Samper. Pensaban que como el embajador era tan crítico de Samper, a tal punto que le quitó la visa, que iba a estar de acuerdo con eso. Y se llevaron un baldado de agua fría cuando él les dijo, no, no estoy de acuerdo, olvídense, eso fue de los tiempos de Chile, eso fue de los tiempos de cuando Estados Unidos apoyaba o que la dictadura argentina, que eso ya pasó. Olvídense de eso, no es posible. Y entonces se vieron en una situación en la que ya le habían pedido a él que presidiera esa junta, o sea, ya le habían propuesto un delito, mejor dicho. Entonces, ese señor ya quedaba en el rango de un hombre que sabía demasiado. Y es importante también mencionar otros dos nombres, de otros dos crímenes que también se adjudican las FARC y que tampoco, de ningún modo me atrevo a pensar que hubieran sido las FARC, que son el general Fernando Landazábal y el académico Jesús Antonio Chucho Bejarano. Sobre todo este último, no vi yo que tuvieran ningún motivo de asesinar a alguien que había estado en reuniones con ellos, reuniones y conversaciones de paz en Tlaxcala, qué sé yo. O sea, no tiene ningún asidero. Y la investigación que yo hice mostraba más bien que a esos otros dos también los asesinaron porque sabían demasiado. A Jesús Antonio Bejarano le ofrecieron el Ministerio de Defensa. Y él le contó a un periodista de Semana que unos militares le habían ofrecido el Ministerio de Defensa y el periodista le preguntó, ¿quiénes fueron esos militares? Él dijo, no, prefiero reservar esos nombres. Esa información la publicó ese periodista en Semana y ese es el momento en que yo digo que ese hombre, o sea, Jesús Antonio Bejarano, quedó conocedor de una información que a los que se lo propusieron a él no les convenía para nada que un día fuera a abrir la boca. Fernando Landazábal se reunió, el general Fernando Landazábal se reunió con el Pablo Victoria, según cuenta Pablo Victoria en su libro, Memoria de un golpe, el que inclusive habla de 2 golpes, y entonces, supuestamente, Landazábal le dijo, reunámonos dentro de unos días y le cuento, que estaba molesto, que veía una percepción como que gente dentro del ejército había tenido que ver con eso. Oiga, y qué coincidencia que lo matan el día anterior a reunirse con él.
Entonces, inclusive ahí yo siempre he dicho, bueno, hombre, ahí el primer sospechoso sería Pablo Victoria, ¿verdad? Porque ¿cómo así que le cuentan a él y un día antes de que se pueda saber lo matan? Pero entonces, o sea, todas esas circunstancias son muy extrañas. El modus operandi como matan a los tres, pero sobre todo a estos dos últimos, es un hombre solo que le pega un disparo en la cabeza a Landazábal, un hombre que le pega un disparo en la cabeza a, a Bejarano en la Universidad Nacional y a Landazábal saliendo de su casa, y ambos salen caminando tranquilamente, como si tuvieran el perímetro protegido. En mi columna del próximo miércoles yo muestro cómo esos no son los modus operandi, no habían sido hasta ese momento los modus operandi, y nunca lo han sido, de la guerrilla, de las FARC. Y hablo de dos casos concretos, en los que sí se le podría inculpar a la FARC, uno de Pablo Emilio Guarín y otro de Celestino Mojica en Bucaramanga, que está ahí sí muy por el estilo. Llegan con camionetas, llegan con armas de largo alcance, disparan, rematan hasta tener la seguridad de que se ha muerto y huyen. Entonces, por eso les digo, me parece muy extraño. Jorge, estamos hablando con Jorge Gómez Pinilla, periodista, investigador, a propósito de su libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, a propósito del reconocimiento, o por lo menos el dicho de las FARC, de que ellos fueron los autores del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Para resumir tu tesis, Jorge, y usted me corregirá, a Álvaro Gómez Hurtado lo asesina una extrema derecha militar. Sí. Usted señala nombres que quienes podían estar involucrados, según usted, hacían parte de ese complot de esa extrema derecha militar. Sí, claro. Yo menciono, pues, inclusive no es que yo los acuse, sino que formaron parte de las sospechas de la investigación. Digamos, fueron personas sometidas a investigación, y en primer lugar le menciono al coronel Bernardo Ruiz Silva, sobre quien hubo un acervo probatorio inmenso. Inmenso. O sea, es que la cantidad de testigos que hablaron de las reuniones que hacían en el motel Los Gansos de Bucaramanga, de la gente, un René Carvajal, un Emilio I, un Omar Berrío Loaiza, un Carlos Gaona Ovalle, o sea, mucha gente involucrada. Y entonces, ese coronel Bernardo Ruiz Silva trabajó bajo el mando del general Ricardo Emilio Cifuentes en la Quinta Brigada, Segunda División de Inteligencia del Ejército. Y a la vez, ese general trabajó también en la Quinta Brigada bajo el mando del general Harold Bedoya, quien era el comandante del ejército, y de quien Miles Frechet, como si me quisiera decir, mire por este lado, me habló de una carátula de la revista Semana en la que se titulaba Ruido de Sables. Y él me decía, casi escandalizado, cómo es posible que ese artículo mostraba cómo el comandante del ejército estaba conspirando de algún modo contra el presidente Samper, y el presidente Samper no tuvo el coraje, o yo no sé, no recuerdo en este momento la palabra exacta, para haberlo retirado del ejército, lo cual daría a entender, según Frechet, que no tenía Samper el poder político para salir de esa persona. Y siempre se supo que en el ejército estaba el comandante del ejército, Harold Bedoya, y el comandante de las fuerzas militares, el general Camilo Zúñiga, que sí, hasta donde se sabe, no se puede relacionar con los golpistas.
O sea, parecía que si se pudo mantener Samper en el poder, fue gracias a que había ese equilibrio. El general Ricardo Emilio Cifuentes le renunció a Samper en un momento en el que ya los ojos de las sospechas estaban sobre él, porque descubrieron un carro de su escolta muy cerca de la escena del crimen, con 4 personas de su escolta, a las que un conductor de un bus escolar que pasó antes de que hubiera la balacera, antes de que se ocurriera el atentado, y llamó a RCN. Después de que ocurrió el atentado, le llamó mucho la atención, le pareció tan sospechoso que guardó las placas del vehículo, un Campero beige, placas LIW 033. Al general Cifuentes lo interrogaron, digamos, en versión libre sobre eso, lo interrogó el investigador que más tuvo que ver con eso, y decía que lo notaba muy nervioso. Y él dijo que había mandado a su escolta a comprar unos ejemplares de la revista Cromos, que tenía su sede por ahí cerca. El recibo que hicieron de esa venta de esos 4 ejemplares, como era una cosa hecha como a la carrera, lo hicieron a mano. La persona, o sea, le pidieron a la persona del archivo de semana que hiciera ese recibo, y se equivocó en la fecha. En lugar de poner 2 de noviembre, puso 2 de octubre. Entonces tuvieron que volver a pedirle que hiciera un nuevo recibo, un recibo que no era un recibo tomado de la facturación o de la contabilidad, sino una cosa hecha a mano. Y cuando le preguntaron por qué, o sea, para acabar de completar, en la sede de la Escuela Militar de Cadetes que él dirigía, y que quedaba en la calle 80, se queda todavía cerca del lugar de los hechos, a ese lugar llegaban 4 suscripciones de la revista Cromos. Eso hacía todavía, o sea, a mí el investigador, el principal investigador del tema, Germán Marroquín, me dijo que esa era una coartada muy débil. Y a este investigador, Germán Marroquín, a él le tocó exiliarse, irse a Francia, porque el fiscal Alfonso Valdivieso le dijo: yo a usted no lo puedo proteger, usted está en una situación muy peligrosa, le toca irse. Antes de irse, el investigador, dio una instrucción clara: sigan la línea Cifuentes, investiguen. Este señor, según parece, está comprometido. Pero después de que él se fue, esa línea de investigación la abandonaron. ¿Por qué? No sé. Un tiempo después, Alfonso Valdivieso se lanzó a la presidencia. Parecía que no le convenía a él tampoco ahondar en esa investigación. Sí. A propósito, usted está hablando del general Ramón Emilio Cifuentes, ¿es correcto? Ricardo Emilio Cifuentes. Sí. Hasta donde mi memoria me alcanza, creo que a él terminan haciéndole un atentado aquí en el norte de Bogotá. A él no, a un hijo de él, lo mataron. Y creo que asesinan a uno de sus hijos. Sí, por eso, sí, asesinaron a uno de sus hijos en un episodio muy confuso, que no hay mucha claridad, porque se decía que era para robarle el carro en el que él iba, en que el hijo iba en ese momento, ¿sí? Pero otra posibilidad es que hubiera sido una advertencia precisamente para Cifuentes, ¿sí? Para que no se les fuera o sea, una advertencia de esto que le pasó a su hijo también le puede pasar a usted, ¿sí? A él. Eso todo apunta a una extrema derecha militar. En su momento se apuntaba a Harold Bedoya, que yo comparto con usted. Había una división clara en el ejército entre el comandante de fuerzas militares, que era Camilo Zúñiga, y Harold Bedoya, que después, también producto de revelaciones periodísticas, supimos que Harold Bedoya quería darle un golpe,
quería detener a el presidente Samper en la guarnición de Carepa, en la brigada 17 en el Urabá. Entonces ahí tenemos, y miren lo interesante y lo dramático también de esto, Jorge, porque tenemos una tesis que es una extrema derecha militar ante la debilidad del presidente Samper en medio del proceso 8000, viendo la oportunidad de tumbar a Ernesto Samper. Para eso estarían preparando un golpe y ese gobierno, llamémoslo de transición, encabezado por Álvaro Gómez. Cuando le comentan a Álvaro Gómez les dice: ustedes están locos, digamos, y se cae todo. Y empiezan los asesinatos. Esa es una tesis para callar el tema, una tesis muy sólida, muy fuerte. Pero hay otra, que es la de la familia Gómez Hurtado. ¿Cuál es la tesis de la familia Gómez Hurtado? Que es un crimen de Estado, que a Álvaro Gómez lo manda a asesinar Ernesto Samper y Horacio Serpa, y pues que eso es un crimen de Estado, porque Álvaro Gómez había dicho que había que acabar con el régimen. Lo que yo sí nunca escuché a Álvaro Gómez era que había que tumbar a Ernesto Samper por las buenas o por las malas. Álvaro Gómez no tenía ese talante, en mi opinión, y en ese momento de su vida en especial no creía en esas medidas de fuerzas. No, sí. ¿Qué opina usted de esta? Hablemos y entremos a esta segunda tesis. Samper y Horacio Serpa detrás como determinadores intelectuales del asesinato de Álvaro Gómez. Insisto, repito, es la tesis de la familia Gómez Hurtado. La primera debilidad de esa tesis, en la que ellos dicen que Álvaro Gómez, o sea, los tenía desesperados a Samper y Serpa. Samper y Serpa tenían dentro de los medios enemigos mucho más poderosos que un periodiquito que si acaso se vendería en Bogotá, no sé, si digo 1000 ejemplares serían muchos. Tenía la oposición de la revista Semana, tenía la oposición de QAP, tenía la oposición de Enrique Santos Calderón en sus columnas donde le pedía la renuncia. Y nunca se les habría ocurrido mandar matar a esa gente. Entonces, ¿por qué iban a mandar matar a Álvaro Gómez si era el más débil eslabón de esa cadena de opositores, de conspiretas? Digamos que ese término creo que se lo dio Serpa, de conspiretas, de personas que conspiraban desde la opinión, ¿sí? Otra cosa, Álvaro Gómez tenía a 4 ministros en el gobierno de Samper y estuvieron ahí hasta el final de su gobierno. Entonces uno no se imagina cómo es eso que alguien que es enemigo del gobierno de Samper pero tiene 4 ministros. Que yo recuerde, Juan Gómez Martínez, ministro de Transporte, María Sol Navia, Daniel Mazuera, Juan Carlos Esguerra, que fue el ministro de Defensa que reemplazó a Fernando Botero. Y de acuerdo con las informaciones que alcancé a recolectar, parece que Juan Carlos Esguerra se iba a reunir el mismo día en que ocurrió el atentado con Álvaro Gómez, quien le dijo: tengo unas cosas que quiero comentar con usted. Entonces, eso hace que se desbarate esa idea de que el gobierno de Ernesto Samper necesitaba mandar matar a Samper, a Álvaro Gómez. La tesis que plantean es que supuestamente Samper, por la mediación de Ignacio Londoño, del abogado Ignacio Londoño, que era de Cartago Valle, donde también era Rasguño y Londoño se conocían, entonces que le manda la razón para que salgan de él. Y Rasguño basa sus declaraciones en personas muertas. Está el hombre del overol, quien supuestamente se reunió con Carlos Castaño y no sé qué, en fin. Está un coronel de la policía que fue asesinado.
No sé si usted recuerda ese nombre, Holman, que en este momento se me... ¿Ah? Coronel Danilo. Exacto, Danilo González, exactamente. O Exacto. sea, la versión de Rasguño se basa en gente que ya se murió. A Rasguño lo cogen preso en Cuba, llega a Colombia y de Colombia lo extraditan a Estados Unidos. Yo la impresión que tengo, y pues que no la cuento así en mi libro porque es una impresión, pero pues no se basa en hechos, en mi libro solamente hay lo que está fundamentado, lo que tiene pruebas, es que ahí lo palabrearon, digamos, en su prisión en Bogotá para decirle, mire, necesitamos que usted diga esto a usted le puede convenir porque le puede servir para rebajar su pena allá en Estados Unidos si colabora con eh, la resolución de ciertos crímenes. Entonces le hablan del tema de Álvaro Gómez. Después lo mandan a Estados Unidos. A Estados Unidos viajan mandados por el procurador Alejandro Ordóñez, viajan su mano derecha en la Procuraduría, que se llama Gabriel Ramón Jaimes, que hoy está desde la Fiscalía a cargo de esa investigación, y viaja Enrique Gómez Martínez. Y allá producen una declaración en la que mete a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Hasta los fiscales, aparece regalándole carros al fiscal Valdivieso y a la vez entregándole plata a Gómez Méndez, en fin. Y hay un artículo de Semana que se titula Está loco, donde en Semana analizan esa declaración y dicen, sí, eso está loco. O sea, mejor dicho, ese artículo de Semana habría sido suficiente para demostrar que no tenía absolutamente ningún peso valedero, probatorio, esas declaraciones o acusaciones que hacía Rasguño contra Samper y Serpa. Y luego, para acabar de completar, matan a Londoño. ¿Y en qué circunstancias matan a Londoño? Cuando él acaba de entablar una demanda de injuria y calumnia contra Enrique Gómez Hurtado y su hijo Enrique Gómez Martínez por decirle a Caracol que él es un asesino. Entonces, él pone una demanda y dice, me lo tienen que probar. Y tenía que haber una conciliación, él no quiso conciliar, o sea que eso iba, el proceso continuaba. Y estuvieron tan de buenas, el papá y el hijo, que mataron a este señor a Londoño en Cartago cuando estaba lanzándose a la campaña, en una campaña a la alcaldía de Cartago. Esas son las circunstancias que se presentan y que las cuento en el libro. Yo le agrego allí algo que siempre me ha sorprendido cuando escucho a la familia Gómez, obviamente respetando su dolor, respetando sus dichos de querer conocer la verdad, pero siempre me llama la atención de que nunca hacen mención a los militares, muy ligados Sí. a la Casa Gómez, ¿no es cierto? Ellos simplemente señalan, hasta donde he escuchado, no, fue un crimen de Estado, fue un crimen de Estado, fue Samper, fue Horacio Serpa, pero nunca señalan a los militares, que hasta el día de hoy es la tesis, una tesis con muchas pruebas, como usted lo ha dicho aquí al inicio del programa. Nunca se refirieron a Harold Bedoya, nunca dijeron nada del coronel de inteligencia Bernardo Ruiz Silva, en fin. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedería esto? ¿Por qué sucederá esto? Porque se trata precisamente de no permitir que se llegue a la verdad, porque esa versión no les sirve a ellos, ¿sí? Porque en este caso sería, digamos, unos militares que actuando como manzanas podridas habrían atentado. Eso no reúne la categoría de crimen de Estado. Yo estuve investigando en torno a, bueno, y si fue el ejército el que los mató,
Entonces ahí hay esto. Si fue el ejército, sí, sería crimen de Estado. Si hubiera sido la cúpula del ejército, crimen de Estado. Pero si fueron unos militares eh, indisciplinados, digamos, que por su cuenta mataron a Álvaro Gómez, pues eso no les sirve a ellos. No les sirve porque ellos van detrás, que es la tesis que también planteo, detrás de un billete. O sea, el crimen de Estado les sirve a ellos para ganarse una indemnización como víctimas por haber sido víctimas de un crimen de Estado. Si se comprueba que fue una acción independiente de una entidad oficial gubernamental, pues pierden ese billete. Ya perdieron el billete mediante el cual el sobrino de la víctima, Enrique Gómez Martínez, se convirtió en apoderado del único condenado que hubo, Héctor Paul Flores, a quien lo condenaron a 40 años de cárcel, y Enrique Gómez Martínez intentó tumbar ese proceso porque ese condenado precisamente no le servía para su tesis de crimen de Estado. Y en una rueda de prensa a la que él convocó, dijo claramente que creía que era inocente y que si se lograba probar su inocencia, él tenía derecho a una indemnización. Eso yo creo que fue un lapsus de él porque ahí mismo estaba mostrando su interés monetario. Pero ¿qué pasa? Que en febrero del año pasado, enero, febrero, no recuerdo bien, la Corte Suprema de Justicia le dijo, no señor, esto es caso juzgado, el señor Héctor Paul Flores fue condenado con todas las pruebas, eso no tiene vuelta de hoja. Y escribí yo entonces una columna diciendo que esa plática se les perdió. Lo particular, me parece, Jorge, que hacer todo esto por parte de la familia Gómez para recibir una indemnización por parte del Estado, pues yo no creo. Yo escuché esta mañana al expresidente Samper que decía esta tesis, después escuché a su hijo, al hijo de Álvaro Gómez, se me escapa ahorita el nombre. Mauricio Gómez, que también es periodista como nosotros, diciendo que públicamente rechazaba cualquier indemnización, que ese no era el punto, pero mantenía la tesis de que estaba Samper y Serpa detrás del asesinato, tesis o dicho que yo en lo particular tampoco creo, por lo que yo he leído y he investigado. Ahora pasemos a la tercera tesis. Ya llevamos dos tesis, los militares de extrema derecha queriendo aprovechar la debilidad de Samper, después de que Samper se la había jugado por un proceso de paz con las FARC, que lo tumba una filtración que hace Harold Bedoya como comandante de ejército, recuerde el ruido de sables, ¿no es cierto? Ajá. Esta debilidad. Después viene la tesis de que Samper y Serpa, determinadores intelectuales del asesinato de Álvaro Gómez, y nos encontramos con una tercera, la de las FARC, la más reciente, la de las FARC. Entonces, yo me atrevo a decir lo siguiente, y estos son especulaciones, porque estamos en el campo de las especulaciones, lamentablemente, después de 25 años, como tantos magnicidios, no se ha podido encontrar el origen. En otros se encuentra el origen del magnicidio, pero la gente no cree y sigue votando por los mismos determinadores de magnicidios en Colombia. Carlos Pizarro se determinó su magnicidio en el DAS. Y ahí, siguieron con el DAS y bueno, y le votan a los gobiernos. Ayudado para poder pegar esos balazos dentro de un avión. O sea, ahí tuvo que claro, claro. Entonces vamos a la tercera, las FARC, detrás de el magnicidio de Álvaro Gómez. Uno pudiera creer, y fíjese esto, Jorge, tan dramático de la historia de este país, que también aprovechando la debilidad del gobierno de Ernesto Samper y para pescar en río revuelto, para seguir atizando el desboronamiento del gobierno Samper, las FARC hubieran podido pensar que asesinando a Álvaro Gómez agudizaba la crisis. Al ver
que no tumbaban a Samper con el asesinato de Álvaro Gómez, que la gente no salió a las calles a tumbar, pues no se echaron ese muerto, pero se quedaron con la culpa, es decir, con el muerto, que hoy reconocen. Otra tesis, que la he venido escuchando en las últimas horas, la voy a plantear aquí, que es terrible también, pues que las FARC en Bogotá, en su red urbana, también prestaba servicios de sicariato, y que fue una vuelta, perdónenme el lenguaje, es el lenguaje de Lampa, pero así se dice, les contrataron esa vuelta, pero que quienes estarían detrás de esa vuelta sí sería gente del Estado colombiano. Lo escucho, Jorge, sobre esta última tesis. Lo que pasa es que esa última tesis no le veo yo absolutamente ningún sustento probatorio, por ningún lado. Es cierto que las FARC negociaban con gente del ejército. Por ejemplo, le vendían el ejército, no el ejército, gente del ejército, oficiales, qué sé yo. Por ejemplo, un Jorge Eliezer Plazas, de quien se comprobó que secuestró al industrial Benjamín Kudari. La familia pagó, y a pesar de que pagó, lo mataron. O sea, sí hay una corrupción dentro de las filas del ejército que permitiría, también lo de Jaime Garzón, según me contó el exdirector del DAS de apellido Brito, no recuerdo en este momento el nombre, Carlos Algo Brito. El que reemplazó a Ramiro Bejarano. Exactamente, me decía que Jaime Garzón había como descubierto que gente del ejército le vendía secuestrados a las FARC. Pero, digamos, eso es un hecho. Pero, ¿por qué? Yo no le veo claridad a por qué lo mataron, primero, y segundo, ¿por qué se quedan callados tanto tiempo? 25 años. Es que cuando uno, o sea, si ellos declaran, para matarlo, pues tenía que haberlo declarado enemigo, objetivo militar. Y si logran el objetivo militar, pues entonces lo cobran política y militarmente, ¿sí? Y no, se quedan callados. Entonces, eso de entrada es sospechoso. Habrá que ver qué pruebas presenta, porque tengo entendido que la normatividad de la JEP establece que no es simplemente decir, yo confieso que maté a alguien, sino que tienen que probar que ese delito en efecto lo cometieron ellos. Pero es que inclusive lo de Álvaro Gómez uno dice, bueno, de pronto, pero lo de Fernando Landazábal, lo de Bejarano, esos son 3 crímenes que también se les atribuían a los militares, en cuanto a querer callar a gente que sabía quiénes fueron los que mataron a Álvaro Gómez. Entonces todavía más incoherente esa cuestión. Yo digo en mi columna del próximo miércoles que lo primero que se pregunta a un investigador tratando de resolver un crimen es ¿a quién le sirve? Aquí la pregunta también es ¿a quién le sirve que las FARC se estén adjudicando ese crimen? En primer lugar, le sirve a los verdaderos autores. Entonces uno es cuando se pregunta, ¿será entonces que hay algún acuerdo por debajo de la mesa? En segundo lugar, ¿a quién le sirve también? Pues le está sirviendo de manera maravillosa a Piedad Córdoba, porque digamos que se ha logrado su reaparición en el campo político, su reencauche político, en la medida en que aparece como la señora que logró convencer a las FARC de que confesaran que habían matado a estas personas. Eso es lo único que yo veo, pero de resto no entiendo. Hay una cosa de la declaración que hicieron las FARC que me llamó mucho la atención, porque parece un guiño. Ellos dicen, hoy sabemos que nuestros adversarios en la guerra pueden ser nuestros aliados en la paz. Uno dice, pero ¿por qué están diciendo eso? Esos adversarios eran los que estaban acusados de haber matado a Álvaro Gómez.
Entonces, lo único que yo puedo decir, la única certeza que en este momento existe es que hay confusión. O sea, le metieron toda la confusión posible a lo de Álvaro Gómez, hasta un punto en el que termino yo coincidiendo con la familia Gómez y con el presidente Duque en que las FARC es muy extraño que aparezcan como los determinadores de ese magnicidio. Jorge, sin embargo, el ASFAR ha producido dos cartas, una más conocida que la otra. Viendo las fechas de las cartas que radica ante la JEP, una de ellas, en donde admiten los magnicidios, es anterior a las declaraciones de Piedad Córdoba en una emisora de la mañana, que es la primera vez donde Piedad anuncia que las FARC saben quién mató a Álvaro Gómez. Digamos, las FARC ya habían radicado antes de que, pero digamos, uno pudiera imaginar que estaba ya en el ambiente, que se conocía eso en los círculos de la JEP, en los círculos de las FARC, en algunos círculos políticos cercanos a las FARC. Pero hay una segunda carta que a mí me llama la atención, donde ellos admiten que no se trata de echarle la culpa a los muertos, y que si hay personas vivas dentro de las FARC, pues que estarían dispuestas a declarar y asumir eso. Lo digo por lo siguiente, porque si las FARC admite, uno entonces tendría que irse a esos años y ver cuál era la estructura urbana de las FARC en Bogotá. Yo recuerdo que esa estructura urbana era la Antonio Nariño, la red Antonio Nariño, la red urbana de las FARC. Y esa red urbana, comandada por Carlos Lozada, comandada por Carlos Antonio Lozada. Y Carlos Antonio Lozada hoy está vivo y es senador producto del acuerdo de paz. Es decir, las miradas y una persona que tendría que hablar y decir, la primera persona, pues Marulanda está muerto, el mono Jojoy, de quien dependía directamente esa estructura urbana, también está muerto, y el que está vivo y que puede saber es Carlos Antonio Lozada, y ellos dicen en esa carta. Entonces están, digamos, ahí es donde yo encuentro que están dispuestos a asumir ese costo. Ahora bien, eso también fortalece por una parte a la JEP para aquellas personas que dicen que no, que eso es una justicia de impunidad, de absolución. Miren, si estamos tratando de establecer la verdad en Colombia, este es un aporte a la verdad que habrá que estudiar y analizar, pero a las FARC se le culpaba de todos los asesinatos en Colombia, como en su momento a Pablo Escobar. Todos los muertos eran de Pablo Escobar, después todos los muertos eran de FARC. Ahora que dicen ellos, nosotros fuimos en el marco de una negociación, en el marco del mecanismo de la Justicia Especial para la Paz, ahora el uribismo no le cree. Entonces, ¿cómo analizamos esto, Jorge? No, por eso le digo, es que estamos en el mismo mar de incertidumbre, de confusión. Esa misma confusión la tiene el uribismo, la tiene la familia Gómez, la tiene el Duque y la tengo yo, como autor del libro donde yo digo, o sea, donde muestro mis pruebas. Entonces, no, lo único que ya se puede hacer es esperar a que las FARC demuestren con pruebas que sí son ellos. Yo me atrevo, yo estoy dudando, yo dudo de eso. Podría estar equivocado, pero es que la única manera de resolver esa incertidumbre tan tenaz en la que metieron al país entero
es mostrando pruebas. Yo no sé cuándo será eso, no sé cómo será el procedimiento para que ellos lo llamen a declarar, si esas declaraciones van a ser públicas, si uno se puede conectar a la audiencia de la JEP en la que ellos van a dar las pruebas de cómo hicieron para matar a Álvaro Gómez, a Fernando Landazábal. Sobre todo me interesan a mí esos tres, porque yo esos tres los veo, esos tres asesinatos los veo producidos por los mismos autores intelectuales, ¿sí? Entonces, los otros no. Pablo Emilio Guarín, un Fedor, ese Fedor que era un salvaje, pues de pronto hasta así lo ajusticiaron ellos, aunque tengo entendido que murió en la cárcel. Entonces no, o sea, de ahí en adelante no puedo yo sino elucubrar. Y por eso es que yo las dos hipótesis que estoy planteando es que eso le sirve a los autores. Yo no, o sea, yo lo que no entiendo es por qué no se admite que pudiera haber un acuerdo por debajo de la mesa entre, entre los que asesinaron a Álvaro Gómez y los que ahora quieren cargar con ese muerto. ¿Sí? A propósito de Fedor Rey, más conocido como el monstruo de Tacuelló, efectivamente sí fue asesinado en la ciudad de Cali. Él cumplió pena de prisión y tengo entendido que las FARC lo asesina en la ciudad de Cali. Fíjese este otro aspecto que vale la pena, otro libro, Jorge, o investigaciones periodísticas de fondo, en fin, Jorge, pero acuérdese usted que otra de las personas que instigó, y con esto no estoy pretendiendo señalar nada en lo que tiene que ver con el homicidio de Álvaro Gómez, pero sí quiero señalar la ilegitimidad, comillas, del gobierno de Samper a todo lo que produjo, porque también, recuerde usted que el expresidente Juan Manuel Santos en esos días también estaba preparando otro golpe. Inclusive creo que en algunas entrevistas lo dice. Visita a Carlos Castaño, hace una reunión aquí en Monserrate donde participa Víctor Carranza y otras fuerzas sociales, y planteando el ambiente, porque recuerdo yo que en esa época, estamos hablando de 1997, 95, todos como que dijeron, bueno, el establecimiento hizo una apuesta por tumbar a Ernesto Samper con base en las denuncias de la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña. A costa de esa debilidad, el fiscal de ese momento, Alfonso Valdivieso, creyó que al otro día iba a ser presidente, porque había filtrado y le filtraba a la prensa todos los días una pieza procesal, en fin. Entre tanto, iba creciendo el monstruo paramilitar en Colombia. Recuerde usted que Fernando Botero, sea como ministro de Defensa de Ernesto Samper, legaliza las autodefensas en Colombia, y también políticamente Juan Manuel Santos hacía todos los contactos preparando un golpe a Ernesto Samper. Según usted, ¿cuál sería el acuerdo debajo de la mesa, Jorge? Ya le digo, esto es elucurando, pero lo que yo digo es, con la convicción que yo tengo de que fueron militares los que planearon y ejecutaron el golpe, con el hecho de que yo no veo ahí a las FARC, entonces dice uno qué está pasando ahí. Lo único que a uno se le ocurre es que haya un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo de hagámoslos pasito, yo qué sé, vamos a dejar de matarles desmovilizados. O sea, lo que yo veo es que es como decir, los necesitamos, señores de la FARC, ustedes cargan con este muerto y
y pues eso tendrá algún resultado a mediano plazo, no sé. Eso es lo único que veo, pero yo, si las FARC fueron capaces de asesinar tanta gente, si fueron capaces de secuestrar civiles y mantenerlos en campos de concentración en las peores condiciones humanas, pues es gente que también se puede decir, bueno, carguemos con ese muerto, esta gente queda tranquila y nosotros quedamos tranquilos y ya, quedamos bien, ¿sí? O sea, pero es que yo veo un aparato de poder militar de extrema derecha muy grande detrás del asesinato de Álvaro Gómez. Inclusive veo nexos también, y lo menciono en el libro, con el asesinato de Jaime Garzón. Yo no puedo decir que sean los mismos, pero sí hay militares también involucrados en el asesinato de Jaime Garzón. Hubo un paramilitar que mencionó, un comandante paramilitar que mencionó, William, no recuerdo el apellido, mencionó al general Rito Alejo del Río. Y también uno que se llama El Hombre Clave, que aparece en una revista de semana que menciona al coronel Jorge Eliezer Plazas, del que ya mencioné que secuestró al militar, al empresario industrial Benjamín Cudari. Entonces uno ve que esto es una cosa muy grande. O sea, esto no fue, a mí me cuesta trabajo creer que eran unos militares indisciplinados, ¿sí? Yo veo es el aparato tomando decisiones, ¿sí? Inmolando a uno de los suyos que creen que matándolo, primero lo callan y segundo creen que además con eso van a provocar la caída del gobierno de Samper. Entonces, ahí el problema es cuando uno entra en la línea de la elucubración, es lo que yo no quiero hacer. Por eso digo, hay que esperar a ver a ver cómo se resuelve esto, a ver cuáles son las pruebas que van a mostrar ellos. Jorge, estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa de hoy. Permítame agregar, a propósito de que usted ha hablado del caso de Jaime Garzón, caso que yo he investigado durante años y efectivamente el ex coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo está detenido inclusive por haber participado en el asesinato de Jaime Garzón. Sin embargo, no se ha querido acoger ante la JEP, no ha querido contar toda la verdad ante la Justicia Especial para la Paz. Jorge Eliezer Plazas Acevedo era el hombre de inteligencia en la Brigada 17 que comandaba en su momento Rito Alejo del Río, que también, según cables de la Embajada Americana, aparece nombrado en el asesinato de Jaime Garzón. Por lo menos se conoció que Jaime Garzón habló con Rito Alejo del Río, y Rito Alejo del Río es quien le dice: hable urgente con el general Mora. El general Mora nunca atendió a Jaime Garzón. Y eso fue cuando ya Jaime Garzón sabía que Castaño había dado la orden de asesinarlo. Y tengo entendido que el coronel Plazas, ese coronel Jorge Eliezer Plazas, fue el que le entregó la información de las coordenadas a los sicarios de por dónde se desplazaba Jaime Garzón. O sea que ahí hay unos vasos comunicantes entre el ejército y los asesinos de Garzón. Y ese cuenta que el general Mora después nunca fue nombrado en el caso de Jaime Garzón y aparece como uno de los hombres importantes del acuerdo de paz. Y ahí es donde me llama la atención la frase que usted menciona: quienes fueron ayer nuestros enemigos, dicen las FARC, pueden ser nuestros mejores aliados para la paz. Ya para terminar, Jorge, yo quiero pensar, quiero creer en la JEP. Es una prueba de fuego de la Justicia Especial para la Paz, donde las FARC tendrán que demostrar con pruebas lo que están diciendo, que están detrás del asesinato de Álvaro Gómez. Tendrán que decir por qué lo hicieron o si se prestaron a hacer
un mandado, cosa que sería también triste también para una guerrilla claro. que se llama revolucionaria, ¿no es cierto? Ajá. Y todo eso está por saberse. Quiero creer en la Justicia Especial para la Paz. Quiero creer, yo, en mi opinión, quiero creer en el dicho de Piedad Córdoba frente a la Comisión de la Verdad que preside el padre Carlos Vicente de Rú, Francisco Ruz. Pacho de Rú, Francisco de Rú. Sí. Quiero creer que es uno de los mejores momentos para que Colombia sepa la verdad. Y me uno a la carta del exministro Álvaro Leiva Durán, que hoy envió desde la ciudad de Madrid, pidiéndole a los colombianos un pacto por la verdad. Un pacto por la verdad. Porque soy, Jorge, un convencido, un firme convencido, que el tránsito hacia la paz profunda tiene que ver con que todos digan la verdad y con que Colombia sepa la verdad de quiénes han sido los determinadores intelectuales, de quienes han puesto un peso en la mesa para la guerra y hoy están escondidos, nadie los toca, son intocables y que hay que llegar a esa verdad. ¿Quién dio la orden del asesinato de Jaime Garzón? Porque yo no creo que sea el señor, simplemente el señor José Miguel Narváez. Sí, él se le ocurrió un día que había que matar a Jaime Garzón y fue y le dijo a Castaño. Claro. No, hay alguien detrás de él. Exacto. Cuando, Los jefes de José Miguel Narváez le dicen a José Miguel, vaya donde Castaño y dígale lo que hay que hacer. Exacto, y entonces esa verdad la necesita saber el país. Cuando un jefe paramilitar, como alias el Alemán, dice, a nosotros íbamos desplazando, íbamos llenando de terror los territorios, pero pregunten quién iba comprando las tierras. Esa verdad Ajá. necesita saberla el país. Cuando un jefe paramilitar como HH dice que el proyecto paramilitar antes que un proyecto antisubversivo era un proyecto económico, pues ¿a quiénes benefició económicamente el proyecto paramilitar en Colombia? Esa verdad la necesita saber el país. Que las FARC se comportaba como un cartel del narcotráfico y tenía rutas del narcotráfico con México, pues esa verdad la necesita saber el país. Que el DAS en las últimas administraciones operó como una empresa gestora criminal, gestora de los grandes magnicidios en Colombia, pues Colombia necesita saber quién le daba las órdenes al DAS para asesinar a un Carlos Pizarro, a un Bernardo Jaramillo, etc. Esas son las verdades que necesita el país. Y si las FARC contribuye a esa verdad con plenas pruebas, pues ojalá quienes, insisto, han puesto un peso para la guerra de este país y que siguen ahí intactos, intocables, le dijeran la verdad al país. Yo escucho a las víctimas. Es más, he sido víctima de una persecución inclemente por parte de los organismos de seguridad en el gobierno Uribe. Y a mí no me interesa que se haga justicia, sí, pero no voy por el mundo diciendo es que Álvaro Uribe tiene que terminar en una cárcel. Me interesa más la verdad, que nos diga la verdad de lo que sabe el expresidente Álvaro Uribe. Mi querido colega Jorge Gómez, le dejo la conclusión del programa de día de hoy, no sin antes darte las gracias, que no sea la última vez que estás aquí en el Tercer Canal, y te renuevo la invitación diciéndote que el Tercer Canal es un canal que va a promover una cultura en derechos humanos, que promueve los valores y la Constitución de 1991, que creemos en la paz profunda para Colombia, que como línea editorial tenemos una mirada progresista del país. Creemos que es transparente decirle a la opinión pública cuál es nuestra línea editorial. Adelante, Jorge, renovándote las gracias por estar en nuestro espacio la noche de hoy. Muchas gracias, Holman. Y usted menciona el tema de la importancia de llegar a la verdad. Yo estoy por completo de acuerdo, pero lo que me preocupa es
que se construya una verdad falsa, porque una verdad falsa lo que quiere decir es que están ocultando la verdad, están tratando de favorecer a otros. En este caso, por ahí una amiga mía decía una palabra que a mí me gustó mucho, que me parece que es, yo le hablaba de que esto me parecía una tramoya. Ella me dijo, a mí me parece una paparrucha. Paparrucha es un término que usan en España para dar a entender que, o sea, sueltan una noticia falsa, pero que tiene apariencias de verdad. Yo espero que lo que, o sea, si las FARC están diciendo la verdad, pues muy bien, pero si no la están diciendo, esto le puede hacer un gran daño al proceso de paz, porque lo deslegitima. Entonces, esa es mi preocupación central. Coincido plenamente con usted en que hay que averiguar, en que hay que llegar a las verdades. Todas las verdades de lo que hay detrás de Uribe, por ejemplo. Indudable. Si eso se llegara a saber algún día, sería maravilloso. Pero uno ve más bien es que viven es construyendo las tramoyas para que nunca se pueda llegar a la verdad. Entonces, espero que se estén dando las condiciones para que ese ambiente optimista del que habla Álvaro Leiva algún día pueda ser realidad. Y de nuevo, gracias, Holman, por su invitación. Oh, gracias, gracias a ti, Jorge. Colombia no aguanta más mentiras, no aguanta más sangre. Colombia y las víctimas, que yo he dicho recorriendo este país y hablando con mucha gente en diferentes rincones del país, Colombia es una víctima, toda ella, todo este territorio es una víctima. Unos en mayor grado, menor grado, otros en tercer grado, pero víctimas de la guerra, enfermos por la barbarie, por las bombas, por los asesinatos, por las cicatrices que ha dejado todo este terror durante años. No es normal que usted entre a un centro comercial y le estén revisando la cartera, o si porque lleva un artefacto o para hacer un atentado. Eso no es normal. Eso es parte de nuestra enfermedad aquí en Colombia. Eso no pasa en otras partes del mundo. Y tenemos que superar eso. Tenemos que superar eso entre todos. Un paso conociendo la verdad, y esperemos que las FARC digan la verdad y todos los actores involucrados en este conflicto para hacer la transición que debemos hacer, insisto yo, a la paz profunda. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a ustedes. Soy Holman Morris y este es El Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches.